Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Paola Patiño, asistente de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros es un placer hacer el lanzamiento oficial del libro Museo y Derechos Culturales, conceptos claves para la Ley de Museos en Colombia, de Fernando López, pues constituye un esfuerzo interinstitucional y un reconocimiento al trabajo e investigación del autor. Hoy, lastimosamente, Fernando no nos puede acompañar, se ha sentido indispuesto, pero a él, muchas gracias por brindarnos este libro y abrir las perspectivas de análisis de los derechos culturales, el derecho al museo, junto con su dimensión social desde los derechos humanos. La propuesta para una futura ley marco que incluya el reconocimiento internacional del museo como un espacio cultural y de carácter especial. En este lanzamiento tendremos como invitados a Jimena Ardita de Colombia, Marcelo Araújo de Brasil y Luz Maceira Ochoa, mexicana. Y como moderador tendremos al profesor William López, director de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio. La dinámica de este espacio será la siguiente. El profesor William López, quien es el moderador, brindará una reseña del libro y nos explicará el contexto de la producción editorial del mismo. Luego tendremos cada una de las intervenciones de los invitados que analizarán desde diferentes variables el texto. Y seguido abriremos un panel dirigido por el moderador y por último contestaremos algunas preguntas del público. Bienvenidos al lanzamiento. Presento al profesor William López, comunicador social, profesional en estudios literarios, magíster en Historia del Arte y doctor en Historia del Arte de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinó los grupos de mediadores pedagógicos del Museo de Arte de Bogotá, de Arte del Banco de la República de Colombia y del Museo Nacional de Colombia. Fue director del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia y en esta misma institución entre el 2003 y el 2006 lideró el grupo gestor de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, del que actualmente es coordinador. A continuación, nos presentará una reseña del libro y un contexto de la producción editorial. Profesor William, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar primero un saludo muy especial a Marcelo, a Jimena, a Luz y enviarle un saludo muy caluroso a Fernando para que se recupere prontamente. Sabemos que no es algo delicado, pero de todas maneras le fue imposible superar su malestar para estar con nosotros esta tarde. Mi intervención va a ser muy corta. Quiero ofrecer en primer lugar un contexto general del lugar de enunciación de este libro. Debo decir primero que para quienes no conocen el programa, la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio fue aprobada como programa de posgrado en profundización por el Consejo Superior Universitario en el año 2006 y empezó su vida curricular ya regular en el año 2008. De tal manera que ya tenemos más de 10 años de funcionamiento. En esos 10 años de funcionamiento, pues hemos graduado a más de 90 museólogos y museólogas. Creemos que sin querer ser adánicos, pues constituye la primera generación de museólogos y museólogas formadas en Colombia. Y en ese contexto, pues hemos ido adelantando una serie de tareas. En primer lugar, pues el contexto fundamental en el que editamos esta primera tesis de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, se da en el marco del programa editorial de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio que presentamos al Consejo de la Facultad hace unos 2 o 3 años, del Consejo de la Facultad de Artes de la C Bogotá de la Universidad, es que es digamos, la instancia dentro de la cual funciona el programa. Nuestras publicaciones están dirigidas a llevar a cabo o a contribuir al alcance de una de las metas que tiene el programa, de las metas políticas que tiene el programa, que es instalar la museología tanto disciplina como profesión. Nuestra idea es que sin duda, además de formar esta primera generación de museólogos y museólogas de la historia cultural del país, también debemos hacer una contribución importante en la construcción de nuevo conocimiento específicamente museológico. Por eso, digamos que hemos generado un programa editorial que básicamente está apuntando a consolidar
este proceso de instalación de la disciplina, de instalación de la profesión en el medio colombiano, y por el otro lado a generar estrategias de difusión del conocimiento de museológico nacional. Nuestra idea es efectivamente intentar sistematizar los legados de las personas, de los profesionales, de los trabajadores y trabajadoras de museos, y también de los lugares de memoria, los emprendedores de la memoria, para que efectivamente logremos una consolidación. En ese marco, pues hemos generado digamos, una primera línea editorial, una primera colección editorial, que es la colección, digamos, en la cual hemos logrado más publicaciones, la colección de cuadernos de museología, que arrancó en el año 2008. A este momento ya hemos publicado unos 15 cuadernos de museología, y que nos ha servido, digamos, en esta línea editorial, digamos, de modesto formato editorial, nos ha servido sobre todo para ambientar los problemas museológicos contemporáneos en el medio colombiano. Es una serie, digamos, que se consigue gratuitamente. Casi todos los números están colgados en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes lo pueden encontrar allí. Son varios números. Por el otro lado, hemos generado otra serie que se llama Aventura Museológica en Colombia, en la que queremos instalar una especie de línea de investigación y línea de investigación histórica sobre las prácticas museológicas en nuestro país. En ese contexto ya lanzamos un libro ya hace 5 años, Emma Araujo de Vallejo, su trabajo por el arte, la memoria, la educación y los museos, que es un libro que intenta recuperar la trayectoria profesional de Emma Araujo, que fue una directora de museos en nuestro país muy destacada entre los años 70 y más o menos los años 80. En este libro, que recoge un testimonio largo de una larga conversación que tuvimos con Emma a lo largo de 8 años, pues establecemos además, digamos, de una lectura de su testimonio, intentamos establecer unas primeras hipótesis de mediana duración sobre la articulación de los procesos de construcción de la institucionalidad museológica en el país. Por el otro lado, en ese contexto también tenemos una serie que también ustedes pueden encontrar en internet, Pioneros de la Museología en América Latina. Nuestra última producción fue dedicada a Alfonso Castrillón, ese colega muy estimado y también pues muy respetado del ámbito peruano. Alfonso, pues ustedes, si ustedes conocen su trayectoria, es una de las figuras más importantes de la museología peruana. Y este es un libro que escribió una de nuestras primeras egresadas, Kelly Carpio, que es de origen peruano, y una colega suya, museóloga también, María Eugenia Ilia. Por el otro lado tenemos los cuadernos de museografía. Esta es una serie, digamos, que tal vez no hemos podido desarrollar tan largamente. La idea es que intentar empezar a interpelar la producción sobre la museografía, específicamente sobre esta práctica tan particular del mundo de los museos. Nuestra idea es empezar a generar un pensamiento que eventualmente nos permita establecer, como lo dice el profesor Edmond Castel, uno de los colegas de nuestro programa, un museólogo y geógrafo catalán, y establecer los primeros, digamos, planteamientos sobre la imaginación museográfica en nuestro país. Y por el otro lado está esta serie que, digamos, es una serie editorial también digamos, de muy evanescente producción editorial, Hojas de Mano, en la que tratamos de colaborar con algunos museos, con algunos proyectos expositivos. Les ofrecemos, con la modestia, digamos, de nuestros presupuestos, les ayudamos a algunos de esos museos a producir programas de mano de sus exposiciones. Por último está esta serie, Investigaciones Museológicas Recientes y Catálogos de Trabajo de Grado de la Maestría. Dentro de Investigaciones Museológicas Recientes está precisamente el libro del cual vamos a hablar hoy. Permítanme presentarlo. Acá está. Se trata de un libro que para nosotros es realmente, cuyo tema es muy, muy importante para nosotros.
un libro que tardamos casi 2 años en producir editorialmente. Se trató de un trabajo editorial en el que me acompañó Diana Galindo, literata y egresada de la maestría en museología, y por el otro lado otro egresado de la maestría, diseñador y museólogo, Carlos Díaz Granados. Ellos me acompañaron en el trabajo digamos, editorial. Museo de Derechos Culturales, conceptos clave para una ley de museos en Colombia, de Fernando López Barbosa. Es, como decía hace un instante, nuestra primera tesis publicada a lo largo de la historia del programa. Se trata de un libro, digamos, de un libro que para nosotros es absolutamente clave eh, por dos motivos. Por una parte, el tema que aborda, y por el otro lado, por su autor. Voy a hablar brevemente de su autor, Fernando López, a quien volvemos a saludar, seguramente nos está viendo ahora. Fernando López Barbosa, para quienes lo conocen en el medio colombiano, es digamos, destacado profesional de museos que entró a la maestría después de estar trabajando en el Museo Nacional de Colombia, sobre todo. Es digamos, uno de los autores intelectuales del proyecto, del actual proyecto del museológico del Museo Nacional de Colombia, y en ese sentido pues es un destacadísimo profesional que al entrar a la maestría, además, digamos, de buscar acreditar esa experiencia profesional, digámoslo, entre comillas, empírica, también logró establecer un escenario de reflexión muy interesante. Él aceptó el reto que le propusimos varios profesores de la maestría, y efectivamente produjo este texto que hace parte de es uno de los componentes de su trabajo final. En este texto, Fernando, digamos, divide los temas en dos grandes partes. En la primera, el museo como sistema. Fernando hace un trabajo muy delicado, con un grado de erudición bastante complejo, diría yo, con una gran cantidad de referentes, no solamente, digamos, de la museología contemporánea, de las teorías museológicas contemporáneas de Europa, Estados Unidos y América Latina, sino adicionalmente de referentes históricos. Él, precisamente con la idea de dar un escenario complejo para abrir el debate sobre la ley de museos en Colombia, debate pues que desde la maestría en museología hemos tratado de impulsar más o menos desde el año 2016. Hemos hecho varios seminarios, digamos, de forma individual, pero también asociados con el capítulo colombiano del Consejo Internacional de Museos y con otras instancias. Pues aquí, digamos, en este libro, él va a sistematizar de forma, a mi modo de ver, muy interesante. Entonces él, en una serie de categorías, digamos, de duplas y de elementos que van a ser importantes, va a ir mostrando la complejidad de la definición del museo desde la perspectiva de la museología contemporánea, en relación con el lugar, con el territorio, con las discusiones sobre patrimonio cultural, sobre los procesos de investigación, comunicación y educación, y deleite y goce. En digamos, primera parte, él en cierto sentido está abordando muchos de los elementos de la definición internacional, de la definición del ICOM. Por el otro lado, en esa primera parte también va a trabajar en dos grandes, digamos, retos. Por un lado, intentar establecer digamos, una serie de elementos para establecer las relaciones entre el museo y la sociedad, entre el museo y la construcción de nación e identidad nacional, y entre el museo y digamos, ese proceso tan complejo que Luz seguramente conoce muy bien por los trabajos que ha hecho últimamente del Museo de Derechos Culturales. Y al final, digamos, de esta primera parte, establece también otro escenario que a mi mover también es interesante, el museo y los procesos de musealización, y por el otro lado, un tema que es clave, la sostenibilidad y todo el tema, digamos, de organización y permanencia de las instituciones museales. En la segunda parte, que digamos es la pepa dura del proyecto, Fernando aborda ya claramente el problema, digamos, de entrar a pensar la caracterización legal del museo en América Latina. Hay que decir aquí que su interlocutora fundamental fue la profesora Yolanda Sierra, profesora varias veces invitada
a la maestría. Ella fue su tutora, la directora de su proyecto. A ella le enviamos un saludo especial y un agradecimiento por esta interlocución tan, digamos, delicada que realizó con Fernando. Entonces, Fernando hace una caracterización del museo en términos, digamos, hace un recorrido por la legislación de Argentina, Brasil, Colombia, España y México, y al final de este libro hace digamos, construye una propuesta para abrir ese debate en Colombia de cómo efectivamente podríamos abrir el debate de discusión de nuestra política de museos, de la política de museos. Ese es el escenario fundamental de este proyecto. Para finalizar, yo quisiera decir que, pues, que con este lanzamiento cerramos ya, digamos, la conmemoración de nuestros 10 años de funcionamiento. Debo decir que a nombre de mis colegas Marta Conbariza, Edmund Castel, a quien ya mencioné, Ana María Sánchez y Julia Mercedes Angola, todos y ellos y ellas miembros del comité de base de la maestría, a todas las personas que han colaborado, particularmente a Marisol Arango y a Paola Calderón Cantor, que hasta hace unos meses estuvieron trabajando con la maestría, también a Paola, que nos está acompañando hoy. Debo agradecerles a todos ellos y ellas por el entusiasmo, por la pasión con la que se dedicaron a sacar adelante este proyecto. Paola. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el plan que tenemos, ahora vamos a introducir a nuestro próximo invitado. Él es Marcelo Araújo. Marcelo, por favor, abre tu cámara mientras yo voy a dar tu referencia. Marcelo Araújo es el presidente del Instituto Brasileño de Museos, IBRAM, fue secretario de Cultura del Estado de Sao Paulo desde el 2012 al 2016, es licenciado en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, especialista en Museología de la Fundación Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo y doctor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Marcelo dirigió la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo entre el 2002 y el 2012 y el Museo Lazar Segal en Sao Paulo también entre 1997 y 2001. Entonces te doy la entrada, Marcelo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Aquí en São Paulo ya buenas noches. Yo quisiera empezar agradeciendo a mi querido amigo William Lopes por invitar-me a participar dessa sessão sobre o livro Museus e Direitos Culturais, Conceptos Claves para uma Lei de Museus em Colômbia, de Fernando Lopes Barbosa. É um imenso prazer e um grande honor estar aqui hoje junto com William, com Paola, com Jimena e Luz. Fernando não pode estar, mas os saludamos todos, para celebrar esta publicação, que é o primeiro título da coleção de Investigações Museológicas Recientes e, como William já disse, que apresenta trabalhos resultantes da maestria em Museologia e Gestão do Patrimônio do Instituto de Investigações Estéticas da Universidade Nacional de Colômbia. Para mim, um museólogo que sempre buscou valorizar e incentivar os intercâmbios em âmbito de Latinoamérica, este livro é um estímulo revigorizador por sua imensa importância e merece ser triplamente celebrado. Em primeiro lugar, por suas qualidades formais próprias. É uma obra que eu diria monumental, por el rigor, por la extensão, por la profundidade e por la consistência de suas investigações sobre a história e a natureza do conceito del museu. Em segundo lugar, por la inteligência de acertadamente colocar essa discussão em toda sua dimensão política, não só em contexto colombiano contemporâneo, sino em el de toda a Latinoamérica e, eu diria, de todo o mundo. E, finalmente, por sua natureza acadêmica, por demonstrar a excelência do programa de maestria em museologia da Universidade Nacional de Colômbia, que hoje já se consolida como uma referência de qualidade em el circuito universitário de nosso continente.
O capítulo do livro apresentado como epílogo, conclusões e recomendações, a mim merece destacar-se em especial por seu poder de síntese, al indicar de maneira absolutamente precisa e adequada os conceitos e questões que se impõem em nossos dias como referências para o poder público e seus legisladores em la construção de uma estrutura jurídico-administrativa que pueda honrar e reconhecer o museu como espaço cultural singular e como um direito cultural em si mesmo, retomando duas das corretíssimas conceptuações de Fernando. É importante e necessário registrar que estes conceitos hoje já encontram, incluso como Fernando ha assinalado, o reconhecimento e o respaldo em instrumentos normativos internacionais, como a recomendação relativa à proteção e promoção de los museus e coleções, sua diversidade e sua função em la sociedade, que foi aprovada por la Unesco em 2015. Há duas questões sobre as quais me gostaria muito que podemos debater hoje, desde todo o conhecimento que está acumulado ao largo das produções, das reflexões que Fernando apresentou. A primeira se refere aos problemas do próprio conceito de museu, que vem evolucionando, expandindo-se de maneira vertiginosa nas últimas décadas. Historicamente, como muito bem lo describe em distintos momentos de seu trabalho, esta conceptuação parte do museu como instituição formalmente constituída para abarcar suas funções básicas ou seus fundamentos filosóficos, ou incluso suas funções sociais e políticas, hasta chegar a situações como as descritas por el mexicano Jorge Padilla em la página 335 e seguintes do livro, que apresenta o que se chamam museus de quarta geração, que buscam oferecer espaços livres de construção criativa e de memória coletiva. Esta coexistência de distintos modelos de museu é hoje uma realidade em nossos países, e o reconhecimento dessa situação foi muito bem assinalada por Fernando em seu livro, incluso como uma diretriz para a elaboração de uma legislação para museus em Colômbia. Um grande desafio conceptual, sin embargo, para a elaboração dessa legislação é a adoção de uma conceituação que pueda ter eficácia em termos de aplicação. Em la legislação brasileira, al igual que em alguns outros países, a solução foi a adoção da concepção del ICON em sua última versão de 2007, que brinda uma visão abarcadora, estruturada a partir de modelos institucionalmente desenhados e normas de funcionamento. Essa conceptuação ha recebido distintas críticas em âmbito do próprio ICON, que culminaram com a proposta de revisão mediante um processo que, na última Conferência General em Kyoto, em 2019, teve um momento muito difícil ao resolver postergar a decisão. Este processo teve, como sabemos nós outros profissionais de museus, consequências bastante traumáticas dentro da organização do ICON, e a discussão aún hoje se encontra indefinida. A versão desta nova conceptuação, proposta para a discussão em Kyoto, se pautava por uma visão de museu extremamente ampla, visto mais como um processo que como um conjunto de práticas. Esta conceptuação disse: os museus são espaços democratizadores, inclusivos e polifônicos para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros, reconhecendo e abordando os conflitos e desafios do presente, custodiam artefatos e espécimes para a sociedade, salvaguardam memórias diversas para as gerações futuras e garantizam a igualdade de direitos
e a igualdade de acesso ao patrimônio para todos os pueblos. Os museus não têm ânimo de lucro. São participativos e transparentes e trabalham em colaboração ativa com e para diversas comunidades a fim de colecionar, preservar, investigar, interpretar, exponer e ampliar as compreensões do mundo com o propósito de contribuir à dignidade humana e à justiça social, à igualdade mundial e ao bem-estar planetário. Esta visão recebeu inumeráveis críticas, muitas delas assinalando que essa natureza abarcadora e, digamos, fluida, obstacularizaria e hasta impediria justamente seu emprego como referência para as políticas públicas e legislações de muitos países. Por tudo isto, o que eu planteo é como vemos esse desafio de elaborar uma conceptuação de museu que pueda reflejar o dinamismo e a diversidade dessas instituições em momento presente, com as necessidades de delimitação e individualização da instituição que parece imponer-se em elaboração das legislações nacionais sobre o campo. Uma outra questão que me gostaria apresentar é sobre o potencial da internet para o trabalho dos museus. Fernando finaliza seu livro assinalando o papel que as redes virtuais de comunicação proporcionam hoje para uma participação ativa do público em la construção de discursos museológicos, e como ele poderia ser entendido em uma perspectiva mais ampla de participação cidadana em las democracias contemporâneas a partir da ampla penetração que essas redes oferecem. E neste momento delicado e doloroso que estamos vivendo, determinado pelas restrições impostas por a pandemia da Covid-19, a presença de los museus em las redes virtuais aumentou exponencialmente em todo o mundo. Será que nossa charla é uma evidência dessa nova situação? Creemos que esta nova relação será definitiva? Que benefícios e que riscos para os museus vemos nesta nova dinâmica? Saberemos, nós outros profissionais de museus, usar essas ferramentas a favor da construção de uma sociedade mais solidária e democrática? Essas são algumas das perguntas que a leitura do livro de Fernando, que é muito instigante, me proporcionou e que nesse momento me gostaria de compartilhar com todos. Muitas graças. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, entonces sigamos con nuestra siguiente invitada. Marcelo, muchas gracias. Ella es Luz Maceira Ochoa, es doctora en investigaciones educativas, ha trabajado y colaborado con distintas instituciones académicas, organizaciones sociales e instituciones estatales. Ha trabajado en las universidades de Guadalajara y Ciudad de México y la Universidad de Bilbao en España. Tiene una formación interdisciplinaria en campos de educación y en ciencias sociales, particularmente en el área de estudios de género y en el campo de estudios de memoria social. Como investigadora ha participado en proyectos individuales y en equipos multidisciplinares en proyectos académicos y también sociales sobre cuestiones relacionadas con memoria social, la igualdad de género y la educación. Tiene una larga experiencia como formadora y ha trabajado con distintos públicos. Como docente universitaria, ha trabajado incluso en la Universidad Pedagógica Nacional de México y en la Universidad de Deusto en Bilbao. Además, participa como invitada en otras instituciones académicas como formadora en entornos no escolarizados. Ha trabajado con grupos juveniles, comunitarios, ONGs y de funcionarios, particularmente sobre cuestiones de derechos humanos, género, desarrollo comunitario y ciudadanía. Le damos la palabra a la doctora Luz Maceira. Para mí es un honor presentarla, entonces te dejo la palabra. Gracias, Paula. Bueno, también agradecer la invitación a Fernando, en este caso, que fue el que me contactó, y a William, al equipo de la maestría, y felicitar por estos 10 años de trabajo, de formación, de incidencia, de un trabajo también editorial, y se notan esos 2 años
cuidando este libro y con las fotos de William, que también lo quiero decir, que me encantaron porque yo soy una visitante asidua de museos que toma fotos de los públicos y disfruté mucho esas imágenes también. Para quienes no conocen a Fernando, y aunque William ya lo dijo, es una persona muy destacada en el contexto colombiano, actual jefe del Departamento de Gestión y Colecciones del Museo Nacional de Colombia, y él tiene una trayectoria nutrida que se ha desarrollado en ciudades colombianas, en Estados Unidos, ha pasado por Alemania, tiene experiencia en museos, en entidades culturales, instituciones gubernamentales, en una universidad, y dentro del campo de los museos ha trabajado en museos de historia, de arte, en el Museo Nacional, y además en distintas áreas o ejes de acción: planeación, curaduría, colecciones, gestión, investigación, divulgación, publicaciones, organización de eventos académicos. O sea, creo que excepto el área de seguridad ha trabajado en todas las áreas. Y digo esto porque se nota, o sea, se nota que es una persona que conoce los museos desde dentro, desde todas sus funciones, desde muchos ángulos, y que integra de manera muy bien a lo largo de esta obra monumental, como la llamó Mariano, pues todas estas perspectivas y pone atención a todos esos múltiples procesos y ámbitos que se desarrollan en el trabajo del museo. Otra cosa que ha hecho Fernando a lo largo de su trayectoria es colaborar en un diario, y se nota porque sabe escribir, escribe bien, escribe claro, escribe mucho, y con esta visión abarcativa, pues que ofrece una mirada, insisto, muy amplia sobre el museo, pero tratando sobre todo de presentarnos una visión problemática o problematizadora del museo, sin dejar de por ello sentir una pasión tremenda por esta institución y por eso defenderla y tratar de ver cómo podemos entenderla mejor y aprovecharla, ¿no? Ya presentó William cuál es la estructura del libro, tiene dos partes, y en esa segunda parte, que es la Pepa, como la llamó, hay una discusión muy interesante, para mí novedosa, porque yo no estoy en el ámbito jurídico, ni me había acercado a los museos desde esa perspectiva, y yo aprendí mucho con esta sección en particular, para entender cómo caracterizamos en cada legislación y en cada país y en cada estado, provincia o incluso municipio a los museos, y desde ahí poder hacer su planteamiento, a lo cual llegaré después, que nos permita entender el potencial y legislar de manera lo más amplia posible sobre los museos. Una pregunta que me surge al leer este libro es: ¿a quién se dirige este libro? ¿Cuál es el público meta? Porque creo que algunas veces, como entiendo que somos el público que estamos aquí ahora discutiendo sobre este libro, pues somos convencidos, ¿no? O sea, no nos tiene que convencer de las bondades del museo, de la necesidad de cambiar el tipo de miradas, etcétera. Por otro lado, toda la parte de análisis jurídico y de propuesta para avanzar hacia una legislación, aunque me parece a mí muy interesante, no sé si sea el público, no sé, parlamentarios, quienes vayan a leer este trabajo, o me cuesta un poco de trabajo pensar, pero lo que me respondí a mí misma es que por supuesto que es un libro en el que muchísimas personas del campo de la museología, estudiantes del ámbito de la cultura, del derecho, de la educación, de los derechos humanos, podemos aprender, y que creo, y este es un desafío que yo le lanzo a la maestría y al programa de la maestría, para poder ir tocando como todas esas puertas y abriendo estos espacios de discusión con distintos públicos, para que estos planteamientos que propone Fernando aquí se puedan utilizar, explotar, circular, etcétera, ¿no? La lectura de este libro a mí me resultó, ya lo dije, compleja, porque es muy completa, incluye muchas capas, ¿no? Son como vueltas de tuerca, algunas giran más fácilmente, algunas a veces tardan un poco más en poder dar la vuelta completa, pero es una aproximación muy coherente con la visión de Fernando de entender el museo de una manera integral y de una manera también flexible, con límites porosos y con perspectivas transversales.
Entonces, las argumentaciones y conceptos claves van abarcando el ámbito museológico, filosófico, sociológico, jurídico, histórico, y se van abordando distintos ámbitos de estudio para mostrar este panorama del museo. Algo que a mí me interesa decir también es que comparto con Fernando esta pasión crítica, por decirlo de alguna manera, por los museos. Comparto con él el interés por aprovechar al museo, mimarlo, entre comillas, explotarlo, de ahí su interés en escribir este libro, de escribir sobre los museos y de proponer elementos jurídicos que apuntalen la viabilidad y el desarrollo de los museos como esos lugares especiales, singulares y con una potencialidad distintiva para las sociedades de las que son parte. Una clave que a mí me ofrece en particular este libro es entender que el desarrollo de un marco legislativo implica no solo proteger a los museos, que eso ya está más o menos protegido o considerado en algunas legislaciones, pero sino también proteger el trabajo del museo y el patrimonio que crean con él, con ese trabajo, ¿no? Más allá de proteger a las colecciones que resguardan, todas esas prácticas o procesos que hacía referencia Marcelo a la hora de hablar de la definición en debate, son parte también de eso que tenemos que proteger como sociedad. Comparto con Fernando también una lucha necesarísima por ampliar y entender el museo de manera compleja. Hay entre las páginas 142 y 145, Fernando hace 4 páginas de punteos sobre toda la diversidad de capacidades y roles que puede desempeñar el museo, lo cual claramente desborda la de conservación y difusión del patrimonio, que es la que está con más frecuencia en las legislaciones que él ha revisado, ¿no? Y dentro de esa lucha por ampliar la mirada sobre el museo, aplaudo de manera particular la perspectiva sobre la función educativa de los museos y la insistencia en romper con esa tendencia de vincularlo a la escuela o a la educación escolarizada para integrarlo al campo del aprendizaje a lo largo de la vida. Aquí hay una cuestión que ya la señaló Marcelo también y que es como un punto crítico de este trabajo y tiene que ver con la dificultad de escribir sobre los museos. Hay una frase que dice ahí en el libro: cada vez que mencionamos al museo en sentido indeterminado, en realidad solo logramos hablar de algunas de sus facetas, o de algunos museos, digo yo. Fernando reitera la diversidad de museos, la carencia de una esencia, etcétera, pero al final pues termina hablando del museo o del derecho al museo. Y ahí entonces yo me pregunto pues al final de cuál museo hablamos, ¿no? De cuáles son los museos que atraviesan una crisis de identidad, o también cuáles son los museos de cuáles contextos y de cuáles sociedades donde están más o menos contentos, encantados o desencantados con sus museos. Y esta es una pregunta que la dejo para la reflexión y que tiene que ver con esa dificultad de hacer afirmaciones generales de cara a poder pensar también pues una definición jurídica o una protección jurídica, ¿no? Otra cuestión que me llama la atención es que el autor defiende al museo y a su trabajo, argumenta la necesidad de protegerlo, pero sus trabajadoras y trabajadores no aparecen en el libro. Él mismo desaparece de la escena y eso me llama la atención porque por eso señalaba la trayectoria de Fernando, o sea, los conoce desde dentro, conoce lo que significa trabajar desde todos sus ámbitos, pero él o sus colegas y otras personas que trabajan y que hacen el museo no tienen un lugar predominante en toda esta argumentación que él desarrolla. De manera similar, los públicos, la comunidad vinculada a los museos o los supuestos titulares del derecho al museo están, desde mi punto de vista, un tanto ausentes. O sea, ¿quiénes hacen y disfrutan el museo? ¿Quiénes ejercen el derecho al museo? No hay una elaboración en ese sentido. La revisión legislativa que Fernando plantea de distintos instrumentos revela que se hace alusión a los miembros de la sociedad, a la ciudadanía, al pueblo, a los grupos indígenas o las comunidades. En fin, se nombran de distintas maneras, pero me parece oportuna una reflexión en este sentido, porque como bien lo muestra Fernando, cómo definas
a un museo o a un grupo, tiene efectos jurídicos, ¿no? O sea, hay efectos jurídicos que tienen efectos sobre lo que hacen esos lugares o esas personas. Entonces, me parecería como un elemento que puede derivarse a partir de este libro y de subsiguientes discusiones, cómo pensar a esos sujetos que hacen museo, que lo disfrutan, que lo construyen, etcétera, ¿no? Esa museología relacional que sitúa a los actores en el corazón de los procesos, es una cita que aparece ahí, pues requiere ser desarrollada a mayor profundidad. Otro elemento, y coincido plenamente con Fernando, ya lo dije, en reconocer el potencial educativo del museo desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, pero a mí me preocupa un poco que a veces, o es mi impresión, para desligarlo de la escuela, como que el concepto de educación se hace difuso, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero decir con esto que Fernando habla de algunos fines sociales del museo, como pueden ser valorar la diversidad o la formación o reconfiguración identitaria, el desarrollo de la creatividad, y los pone como funciones sociales, cuando desde mi punto de vista esos también son funciones educativas y esos son procesos educativos y esos son parte de lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ahí en este ámbito de pensar donde, pues en esas miradas complejas y con fronteras más porosas entre los conceptos y las definiciones y los ámbitos de trabajo, pues a lo mejor faltaría reforzar mejor desde esta perspectiva más amplia ese sentido educativo que él defiende, pero que luego a la hora de establecer algunas definiciones o estas son las funciones sociales, etcétera, se quedan un poco pues perdidas o archivadas en un lugar que no corresponde, no lo sé cómo decir. Otro elemento que me preocupa es que sitúa al museo en el ámbito de los derechos culturales y, entre comillas voy a decirlo, abandona otros derechos sociales e incluso civiles que también pueden tener cabida en la experiencia del museo y en las discusiones y políticas y avances relacionadas con el aprendizaje a lo largo de la vida, que se dan muchas veces más allá del ámbito cultural, ¿no? Entonces, insisto, hay elementos del derecho a la educación, por ejemplo, que sería relevantes pensar para el museo, incluso para su protección jurídica o la idea del derecho al museo, si se siguiera avanzando por ahí. Hay criterios de cumplimiento de obligación de los estados en términos del derecho a la educación. Por ejemplo, están las 4A desarrolladas por Tomaszewski, la relatora especial, y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, tiene ahora el compromiso de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas y todos, ¿no? Entonces, traigo esto porque me parece que es un marco más para reforzar desde allí, desde estos otros elementos internacionales que ya están, o de estos compromisos, algunos son obligatorios y otros no, pero que son otras herramientas para seguir reforzando esas funciones que nos interesan, en vez de estancarlo como esto es cultura, esto es educación, esto es aprendizaje, ¿no? Entonces, como superar ese elemento. Y otra cuestión más tiene que ver también con la interdependencia de los derechos humanos. A mí me costó trabajo y sigo reflexionando sobre esto, pensar a los museos únicamente en el ámbito de los derechos culturales. Desde mi punto de vista, la defensa y la argumentación debería de ser en el marco amplio de los derechos humanos. Por ejemplo, hay varios lugares donde se dice de los derechos humanos y culturales, y en realidad los derechos culturales son derechos humanos. No tendría por qué haber esa diferencia o esa distinción, ¿no? Insistir, perdón, eso es que ya me tengo que callar, voy a cerrar con esta cosa, o sea, insistir que los museos de hecho se vinculan con otros derechos, los civiles y políticos, por ejemplo, el derecho a la verdad, o como en algunas legislaciones locales se llama, el derecho a la memoria, y ese no es un derecho cultural y es fundamental el papel de los museos ahí. Otros ejemplos civiles y políticos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la democracia, con la participación, la educación ciudadana, la educación cívica, la educación en derechos humanos,
que muchos museos están asumiendo esas tareas y no solo en términos abstractos, o sea, justamente el domingo hubo en Chile, donde estoy ahora, el plebiscito, y hubo algunos museos que se pusieron a monitorear las elecciones, ¿no? Entonces, no es solo como hacer una exposición sobre el sufragio o la historia del voto, que las ha habido ahora mismo ahí en Estados Unidos, ese tipo de ejemplos, pero sino también sobre estos otros papeles, porque justamente están trabajando de manera interrelacionada con todos esos otros derechos, porque los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Y algo que una invitación a Fernando y a quienes sigan trabajando con este elemento es también considerar dentro de ese amplio mundo de los derechos humanos, es que hay otros derechos, como el derecho a la no discriminación y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que son derechos que están mandatadas los estados de cumplirlos, los que han firmado pactos internacionales, y los estados deberían de, por ejemplo, transversalizar la perspectiva de género, evitar la discriminación o educar, promover una educación libre de estereotipos, ¿no? Entonces, hay instrumentos importantes a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos, que no están recogidos en el trabajo de Fernando, y incluso me llama la atención porque en 2013 la resolución 4 de la Asamblea General del ICOM incorpora la perspectiva de género y la inclusión. Entonces, ese elemento es como un elemento ausente porque Fernando habla de la diversidad cultural y natural, del respeto a la diferencia, del respeto a la diversidad humana, de las minorías étnicas, de la otredad, pero hay una manera muy oblicua, o por decirlo de alguna manera, de hablar de la diversidad social y particularmente también de esa otredad y discriminaciones y desigualdades a partir del género, que me parece que tiene que recogerse para pensar el museo desde una perspectiva de derechos humanos y para pensar también justamente las obligaciones del Estado en relación con estos principios, ¿no? Entonces, con esto termino diciendo que efectivamente esos espacios singulares, como él los llama, que tienen un potencial enorme, pues podríamos, ya que estamos escribiendo la Carta a los Reyes, pues escribir que también contemplen los principios de igualdad y de no discriminación. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, Luz Maceira. Terminando con la intervención de Luz Maceira, seguimos con la intervención de nuestra siguiente invitada. Ella es Jimena Ardila Silva, es abogada, especialista en gerencia y gestión cultural, magíster en museología y gestión del patrimonio, es profesora de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estado interviniendo con la investigación, legislación y sostenibilidad cultural y estudió el caso del municipio de Agua de Dios. A ella le demos la intervención un poco más jurídica. Jimena, por favor, abres tu cámara. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor y un gusto para mí estar en este evento. Agradezco mucho a la Universidad Nacional, a William y a todas las personas que intervinieron para hacer este lanzamiento de este importante libro que se convierte en un faro para pensarnos y desarrollar una ley de museos en Colombia. En este libro, Fernando hace un recorrido por diversos elementos con respecto a la función del museo en el ejercicio de los derechos culturales y sugiere algunas estrategias para desarrollar una ley de museos en Colombia. Dos de los elementos que vale la pena resaltar son, el primero, la imposibilidad de hablar de museo en singular gracias a la multiplicidad de roles que ejerce en la sociedad. Y segundo, el papel del museo en la construcción de la otredad, propiciando el ejercicio efectivo y democrático de los derechos culturales. Cuando revisamos el sistema normativo colombiano respecto de la cultura, el patrimonio cultural y el museo, se evidencia que la norma ha tenido importantes adelantos que no pueden desconocerse. Sin embargo, cuando se recorre el territorio nacional y se conocen sus problemáticas de cerca, se puede asegurar que la aplicación efectiva de la norma está todavía muy lejos. Por ello,
es uno de los principales retos que se deben asumir al pensar en una ley de museos en Colombia. El recorrer el territorio, conocer sus problemáticas, sus usos, sus historias y sus gentes, para construir estrategias que propensan por un desarrollo y crecimiento donde el museo incida de manera transversal como puente entre disciplinas, lugar de difusión, de experimentación, de confrontación, encuentro, reunión y reflejo de expresiones propias de una comunidad. Por tanto, el punto de partida para pensar una ley de museos en Colombia debe ser el reconocimiento y garantía del ejercicio de la soberanía cultural, entendiendo que esta implica el reconocimiento de lo diverso, el conocimiento y comprensión del territorio y la práctica de la interculturalidad. Práctica que se garantiza cuando entendemos que el territorio no es solamente un espacio geográficamente situado, es fundamentalmente un conjunto de lazos sociales, vivencias e historias comunes, un entorno particular, un espacio de interacción entre los sujetos y de ellos con la naturaleza y su geografía. Es un espacio de tensiones, luchas, atravesado por la memoria, nombrado por propios y ajenos, delimitado, tensionado, arrebatado, recuperado. El territorio es siempre un lugar de disputa, una narración, un relato que construye sentido sobre un espacio físico. Por ello vale la pena resaltar que el libro señala la importancia del territorio y lo articula con la dimensión social del museo y su tarea como espacio para el ejercicio de los derechos y las libertades, entendiendo que cada territorio implica una dinámica específica de trabajo para comprender a los otros en sus propios términos, conocer sus propias reglas y categorías y no simplemente para reducir y producir modelos ajenos a sus realidades. Esto implica necesariamente tomar distancia para poder comprender y proponer acciones coherentes con las posibilidades de desarrollo que nos plantea ese contexto particular. Ser capaces de diseñar acciones que sean transformadoras y significativas para una comunidad particular tiene que ver con un abordaje que sea colaborativo y que realmente integre los deseos, problemas y modos de habitar el territorio que proponen los actores que lo conforman. Por lo tanto, una norma de museos debería permitir la construcción del concepto de autonomía, no como una simple transferencia de responsabilidades que son exclusivas del Estado o como un hacer por cuenta propia, sino como la capacidad para tomar decisiones y para su implementación conforme a los recursos disponibles, por medio de la articulación en red, en la relación entre los pares y en la interacción con las autoridades, modificando las relaciones de poder y propiciando el empoderamiento social. Es necesario resignificar y reformular los vínculos emocionales, culturales, políticos, ambientales y económicos del territorio. La riqueza no es el único bien que se debe buscar. Crecer económicamente debe producirse en paralelo a medida que se expanda la libertad del ser humano y se amplíen las oportunidades en todos los términos. Es necesario que sean las comunidades quienes cuenten sus historias y se empoderen de sus museos. En palabras de Celio Turino, las narrativas que establecen un diálogo a partir de la voz de quien hace su propia cultura y no por medio de la voz de otros. Aunque sea benevolente, con apoyo o complicidad, siempre será la voz y la mirada externa. Y el perfeccionamiento de la democracia solo se garantiza si se logra la polifonía. Por ello, es necesario involucrar a los jóvenes de manera concertada para que sean ellos quienes encuentren las rutas para dinamizar su patrimonio y así contribuir efectivamente en el ejercicio de la ciudadanía cultural. El museo es un escenario que puede potenciar el proceso de cambio, desde sus dimensiones ética, estética y económica. Sí, sin responder
a formas eruditas sin responder a paradigmas o parámetros establecidos. El museo puede generar estos espacios de diálogo y de empoderamiento social por medio del protagonismo sociocultural y por medio de la autonomía comunitaria. Autonomía y protagonismo sociocultural potenciados por la articulación en red y expresados con el reconocimiento y la legitimidad del hacer cultural de las comunidades, generando empoderamiento social, fortaleciendo el ejercicio de nuevas legitimidades. Un tejer juntos en una tela infinitamente compuesta a partir de puntos antes aislados que se perciben integrantes de algo más amplio, experimentando nuevos rumbos a partir de la apertura de la creatividad popular y de los nuevos lenguajes, entendiendo el museo como un actor vivo, cambiante y catalizador de escenarios de transformación social y ejercicio de la ciudadanía. Desde mi experiencia, puedo dar fe de la potencia del museo como transformador de realidades, y por ello considero necesario una norma que fortalezca su institucionalidad, que reglamente su quehacer y dinamice el trabajo conjunto con las comunidades, para dejar de pensar en el museo solamente como un gabinete de curiosidades y empezar a entenderlo como un escenario de construcción de ciudadanía y de diálogo intercultural. Para cerrar, resulta importante destacar cómo Fernando, desde su amplia experiencia profesional en la museología, recorre escenarios muy complejos del quehacer museológico y los aterriza al contexto colombiano, convirtiendo este libro en un faro para generaciones futuras de la museología colombiana. Como lo acaba de señalar la anterior expositora, me parece muy importante la reflexión alrededor de los derechos humanos, ya no solamente como derechos culturales, sino como los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación y los nuevos derechos que se denominan de cuarta generación, entre los cuales están, por ejemplo, todos estos temas de diversidad sexual, de reconocimiento de la otredad. Entonces, creo que este libro se convierte en un importante punto de partida para reflexionar respecto de las realidades de la museología colombiana y empezar a pensar en la dinamización de una ley general de museos, que implica un gran reto, porque en Colombia, si bien se ha hecho un esfuerzo muy grande para entender la institución del museo, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande para dinamizar esta institución, todavía el entendimiento del poder transformador del museo no se ha logrado generar de manera efectiva, sobre todo en los territorios donde tenemos realidades muy diferentes a lo que pasa en las grandes ciudades de nuestro país. Entonces me parece que este libro nos muestra una ruta que hay que nutrir, que hay que construir, que hay que trabajar para que en el futuro podamos pensarnos en una ley de museos, reto que nos toca a los museólogos, que en primera instancia, con el trabajo, como lo digo en mi texto que acabo de revisar, que acabo de compartir, que debe hacerse de manera muy cercana con las comunidades de los territorios, con las comunidades académicas y con la institucionalidad. Entonces, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a Fernando por este esfuerzo tan importante de dejarnos este bastón para continuar en el trabajo de pensarnos una ley de museos, de pensarnos y en el futuro materializar este elemento legal que nos va a dar herramientas para poder fortalecer su institucionalidad, pero sobre todo para tener la posibilidad de generar recursos económicos también y fortalecer el quehacer museológico, también un poco como lo decía Luz anteriormente, profesionalizando mucho más las personas que trabajan en el museo, teniendo una íntima relación con el personal de los museos y con las comunidades que pretende
aportar y a las comunidades a las que pretende beneficiar. Entonces, muchas gracias por la invitación y creo que vamos a abrir ahora un espacio para preguntas y debate que va a nutrir muchísimo más estas reflexiones que hemos hecho alrededor de este tema. Sí, efectivamente, Jimena. Ahora vamos a dar un espacio para que ellos debatan. Entonces, le doy la palabra de nuevo a nuestro moderador. Gracias, Paula, y gracias a Marcelo, a Luz y a Jimena. Creo que aquí tenemos un escenario bastante complejo, tres perspectivas que muestran de todas maneras, que reconocen de todas maneras la importancia del texto que estamos lanzando hoy. Yo quisiera plantearle a Jimena, a Marcelo y a Luz un primer tema, y un primer tema, digamos, que señaló Luz en su intervención. ¿A quién va dirigido el libro? No quiero, digamos, reemplazar la voz de Fernando, pero como editor del texto, con él discutimos muchísimo a lo largo de 2 años de trabajo, y con Diana, y con Diana Galindo, y con Carlos Díaz Granados, ¿a quién iba dirigido el libro? ¿Quiénes son los y las interlocutoras de este texto? Y Luz ha planteado la idea de que de pronto el libro tendría que dirigirse a un ámbito diferente al propiamente museológico. Y yo tengo la impresión, Luz, que, no sé, es la idea que quiero que compartamos cada uno sus impresiones, que el libro está dirigido al sector de los museos en Colombia, a los trabajadores y trabajadoras de museos, a los profesionales de museos. Y tengo la impresión de que eso se da así, y digamos que la ausencia, digamos, en la propia argumentación, en el propio tejido discursivo del texto de los trabajadores y las trabajadoras de museos, se debe precisamente a que es ese otro o esa otra al que se está dirigiendo todo el tiempo Fernando. Sobre todo pensando que nuestro sector de museos en Colombia es un sector profesional muy incipiente, yo diría que muy desarticulado. De todas maneras, digamos, nuestras instituciones museológicas, aunque, digamos, es muy polémica mi afirmación, sobre todo polémica frente a ciertos miembros de la Mesa de Museos de Bogotá o del ICOM, del capítulo colombiano del ICOM, o de otros sectores, digamos, del ámbito profesional. El sector de los museos en Colombia es marginal. Y aunque hay muchos museos que tienen, digamos, una vocación importante y que tienen una presencia social importante, de todas maneras, su impacto es marginal. No sé, digamos, la institucionalidad museológica en Colombia, a diferencia de lo que puede ser en Brasil o en México, que tienen un lugar central dentro de la vida cultural, no es así en nuestro país. Y eso tiene que ver también con el nivel de la profesionalización. Digamos, la precariedad de la conceptualización sobre el museo en el propio sector de museos, en el propio ámbito de trabajadores y trabajadoras de museos, es muy elemental. Esa es mi hipótesis. Entonces, aquí tenemos, digamos, la perspectiva del editor del libro sería: este libro está dirigido fundamentalmente a esos trabajadores y trabajadoras de museos con el ánimo de construir, como diría Pierre Bourdieu, un efecto de campo, a ver si podemos empezar a discutir sobre el objeto fundamental de todas nuestras preocupaciones diarias. Con esa primera, digamos, idea, yo quisiera darle entonces la palabra a Jimena para invertir el orden de las intervenciones, su perspectiva. ¿Quiénes son los y las interlocutoras de este libro? Jimena. Bueno, pues en primera instancia estoy de acuerdo contigo, William, que definitivamente las personas que trabajamos y que trabajan en los museos son el primer público al que debe dirigirse este libro. Pero yo se lo entregaría a todos y cada uno de los miembros que hacen parte del Congreso de Colombia, porque la institucionalidad está
tan ausente y desconoce de manera tan profunda cómo funciona el museo y desconoce sobre todo la potencia que tiene la institución museo para transformar las realidades, que nunca ha contemplado la posibilidad de fortalecer esta institución y de esa manera generar espacios de ejercicio real de la democracia cultural y del ejercicio de los derechos humanos. Entonces, yo lo entregaría a la ministra de Cultura, lo entregaría a toda la institucionalidad del sector cultural, en el caso colombiano, y a todos y cada uno de los miembros del Congreso, esperando que lo leyeran, para que tuvieran una idea y pudieran hacerse una idea de la potencia que tiene el museo a la hora de transformar realidades y dinamizaran así en sus respectivos territorios procesos de manera transversal con el museo. A veces tendemos a pensar el museo o el sector cultural como aislado de otros aspectos como el medio ambiente, la economía, la infraestructura. Nos pareciera que eso es lo importante y que la cultura tiene por allá un papel muy, muy alejado. Y todo lo contrario, lo que debería pasar es que tomáramos el sector cultural y lo incluyéramos de manera transversal en todas y cada una de las decisiones que se toman en el territorio nacional. Entonces, yo pensaría en estos interlocutores del libro para que nos ayudaran también a pensarnos en esta ley de museos, que es un gran anhelo que tenemos ahora desde la museología y los museólogos de Colombia, y que cada vez se van uniendo más y más personas a este esfuerzo. Y bueno, pues entonces yo se lo entregaría a la institucionalidad del sector cultural colombiano. Luz, ¿qué dices? Aunque para ti no está para nada claro cuál es esa interlocución, pensando, por ejemplo, en los dos contextos que conoces bien, el contexto mexicano y el contexto chileno, ¿cómo se leería en esos ámbitos esta producción editorial? Por supuesto, en el contexto mexicano hay un desarrollo muy grande en términos institucionales, y uno diría que sin duda existe el sector patrimonial, existe el sector de museos, y hay eso lo prueba, digamos, la movilización que se ha hecho en el Frente Pro Museos con respecto a las decisiones que ha tomado el presidente en estos últimos días frente a la financiación de las instituciones culturales. Pero, ¿cómo verías tú ese asunto? ¿Tiene que ver más con la profesionalización? ¿Tiene que ver más con la intención de de construir un espacio conceptual para discutir conceptualmente sobre los museos en el propio seno del sector de museos, o está planteado de otra manera? Ahí estoy, sí. Pues la verdad es que no lo sé. Me gusta lo que dice Jimena también, como dar ese, pues bueno, este recurso, este bastón, me gustó cómo lo llamó a la institucionalidad, a la gente que trabaja en la cultura, a la gente del Congreso, porque, o sea, al final, si efectivamente lo que se quiere discutir es una ley, pues supongo que no se podrá prescindir de esas alianzas políticas e institucionales para apuntalar esta ley, ¿no? Pero, y efectivamente, bueno, lo que tú comentas, William, de la precariedad incluso dentro de los museos y como de ese sector profesional, como alguien que se beneficiaría de tener esta herramienta, eso sin duda. Pero lo primero que me surgió así como literalmente el estómago cuando oí eso, dije, ¿qué profesional de museo se va a poner a leer un libro de 400 páginas? ¿En qué momento? ¿No? O sea, no porque sea imposible leer 400 páginas, pero los museos que conozco desde dentro, pues la gente está tan al día a día, la exposición, el proyecto tal, se está cayendo esta tabla, falta la iluminación, llegó un fondo, falta, o sea, que yo sé en esas experiencias que yo conozco, pues que es muy del día al día y del hacer, e incluso aunque lo quisieran, pues hay como poco tiempo para nutrirse de la enorme producción que hay académica en el mundo, no solo en sus contextos más cercanos,
Y más allá de que alguna persona desvelada se pueda ponerlo a leer en la noche, el tema es cómo después se discute en el museo, ¿no? Que ese para mí me parecería una cuestión fundamental, porque no basta con que lo lean 100 personas o 1000 personas, sino que se discuta. Y entonces sí, por supuesto que creo que un público importante sería el personal que trabaja en los museos, pero pues pudiendo tener estos espacios de discusión. Yo creo que otro público muy importante son estudiantes de distintos programas del ámbito de cultura, no solo de la museología, sino también de difusión cultural. Y también yo insisto de educación, o sea, si queremos sacar o romper esas miradas así estancas, gente de comunicación social, como eres tú, William, de trabajo social, o sea, personas que se puedan también interesar al museo y por el potencial que ofrecen y por los recursos que pueden encontrar ahí, pues para, no sé, construir ciudadanía, promover la tolerancia, aprender sobre temas del territorio, etcétera. Creo que también ellos podrían tener algo que decir sobre cómo queremos el museo, sobre cómo nos gusta pensar esta relación, en esta autonomía que decía Jimena, ¿no? Desde lo comunitario, desde lo local, desde aquí. ¿Qué queremos sobre un museo y para qué y desde dónde? Y por eso necesitamos estos bastones o estos faros con los cuales discutir. Pero bueno, no lo sé, tampoco conozco tanto la realidad colombiana, pero sí mi invitación sería pues a eso, como abrirlo entre más públicos mejor. Eso creo yo. Marcelo, sin duda las últimas 3 décadas en la historia de la museología en Brasil han sido revolucionarias. La era Lula particularmente implica el surgimiento de muchos programas de formación en museología al nivel de pregrado, de licenciatura, como se dice en otros contextos de América Latina, la aparición de varias maestrías y de un doctorado muy importante en Río. Sin embargo, en ese contexto uno sabe, digamos, que son muchos los retos que tiene hoy el ámbito de los museos en Brasil. ¿Cómo verías tú la lectura de este texto en ese sector? Bueno, primero, cuando Luz hizo la pregunta, me quedé muy impactado porque creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Volviendo para quién prioritariamente es ese libro. Claro que siempre hablamos de fenómenos amplios y sociales, mas creo, en mi visión, que ese es un libro para profesionales de museos. Y yo creo que si nosotros tenemos la expectativa y la voluntad de tener una legislación de museos, la vamos a tener solamente si nosotros, profesionales de museos, nos involucramos en esta lucha. Si no, no la vamos a tener nunca. Es muy interesante como Fernando, en el capítulo que analiza la legislación de Brasil, hizo una síntesis muy, muy buena, mostrando como, a partir de los años 80 en Brasil, se pasó paralelamente una profesionalización del campo, una creación de programas de posgrado, como tú, William, lo mencionaste ahora, y como nos tocó a los profesionales de museos una lucha más que duró como 10 años para formular una propuesta de legislación y tener el éxito junto con los legisladores y con todas las otras áreas de cultura sociales para lograr tener una legislación. Claro que los museos son procesos sociales amplios y tenemos que ter todas las relaciones. Jimena hace muy bien en apuntar a la necesidad de no perder mas la discusión específica de legislación, si nosotros creemos que es importante tener una legislación, esto toca a los profesionales de museo luchar para que esta pueda pasar, aun porque essas discussões
não é que sejam questões técnicas, mas, por exemplo, a discussão do que é um museu. Por que um museu deve ser protegido? Que podemos tomar como digno de proteção? São solamente as coleções que têm um reconhecimento social ou legislativo, ou são também as coleções que para as comunidades têm uma importância, aunque em las grandes disciplinas muitas vezes essas coleções não sejam reconhecidas como testemunhos ou importantes. Então, creio que sim, é uma discussão que toca prioritariamente a los profissionais de museus, e são os profissionais de museus que têm também a responsabilidade primeira dentro de um processo que é amplo de profissionalização, de criação de programas de museologia, de reconhecimento, de inserção e de criação de relações para os museus, de lograr a ter uma legislação apropriada. E em Brasil isso se passou. Temos uma legislação que é, como Fernando disse em seu livro, muito adelantada ou muito ampla, mas que aún agora não encontrou um suporte, porque também ter uma legislação não é uma garantia de que não vamos a ter mais problemas, porque aunque em Brasil existe uma legislação muito boa, por exemplo, os investimentos públicos, especialmente em nível federal, agora com este governo, em ano passado e neste ano, se estão caindo de uma maneira terrível. Então, também a legislação não é suficiente para garantizar uma sobrevida, e há muitos museus, especialmente a nível federal, que hoje enfrentam um risco de sobrevivência muito grande. Mas ter uma legislação, ao menos, nos dá um suporte jurídico que podemos tentar de utilizar nessas situações que muitas vezes são críticas. Então, para mim, sim, claro, é um livro que teria que estar em las manos de los legisladores, de todos os aliados que temos que buscar, mas é um livro fundamental para os profissionais dos museus. Marcelo, tú propusiste el tema de reflexión sobre la definición de museo y precisamente hiciste alusión a ese debate duro, traumático, diría yo, que hemos tenido en el seno, digamos, de la comunidad internacional de museólogos y museólogas, trabajadores y trabajadoras de museos, en relación con la definición de museos del ICOM. Yo quisiera proponerte para que tú arranques. Yo siento que esa definición que se propuso y que fue tan duramente discutida nace o es producto o es una respuesta a todos los debates y a las críticas fuertes que ha recibido el museo desde diferentes horizontes, pero sobre todo el horizonte de los derechos y de los derechos humanos y de los derechos culturales. Y uno diría que implícitamente esa definición está respondiendo o está buscando que el museo sea una institución que garantiza el ejercicio de los derechos humanos, como lo ha planteado Luz, y particularmente de los derechos a la memoria, de los derechos al agenciamiento autónomo de las identidades, el derecho al patrimonio cultural, en sociedades sobre todo en donde el asunto de la exclusión social es grave, es gravísimo. Yo no sé si tú podrías darle una vuelta de tuerca a esa idea de pensar esa respuesta o ese debate sobre esa definición de museos en ese gran contexto histórico y político contemporáneo. Bueno, creo que tú hiciste una
inserción muy correcta. Esta concepción que fue formulada en el ámbito del ICON, creo que sí nació como una respuesta para las críticas que especialmente en los últimos 10 años el museo recibió de la parte de los defensores de derechos humanos, derechos culturales, como una institución conservadora y que no garantiza un espacio y de qué manera eso puede tener un nuevo rol. La dificultad que nosotros creo que profesionales de museos tenemos, y que esto en el libro de Fernando es muy interesante ver cómo plantea, es la diferencia o la distinción entre una concepción y una legislación, aún para el ICON, porque lo que se pasó en Kioto, que fue una discusión muy traumática, es que, claro, tenemos países que en situaciones muy distintas, tenemos países que aún hoy viven bajo dictaduras o gobiernos fuertes. Entonces, tener un poco la ilusión que esa es mi visión, que el ICON puede imponer como una concepción tan adelantada de museo para todos los países, es un poco naif. Yo creo que esta concepción funcionaría mucho mejor si, al lugar de ser planteada como una concepción, pudiera ser planteada como una misión, como una visión. Aquí el museo tiene que buscar a transformarse. Mas los museos, en su gran parte, hoy no corresponden a esta concepción. La concepción dice que los museos son polifónicos o son transparentes, inclusivos, abiertos al diálogo crítico. De los museos que conocemos, ¿cuántos son inclusivos o polifónicos o abiertos al diálogo crítico, transparentes? Creo que es nuestro rol como profesionales de museo luchar para que los museos se transformen en esos espacios. Mas pensar que una legislación puede formalmente garantizar, como yo dije, para mí es una visión que corre un riesgo de ser una visión equivocada o mesmo naif, y que lo que se pasa que es un riesgo muy grande para legislaciones que yo no sé cómo en español ustedes tienen esa expresión, en portugués lo decimos que es una legislación muerta, ¿no? Que no tiene eficacia porque está tan distante de la realidad que no corresponde a lo que existe. Entonces, es muy difícil encontrar o buscar un equilibrio para una legislación entre lo que existe y lo que queremos. Y creo que este punto Fernando lo plantea muy bien, y por eso que creo que es un libro muy importante para los profesionales de museo en esta lucha para buscar una legislación. Jimena, ¿cómo ves tú este asunto, digamos, propiamente de la definición de museos de cara a plantearlo dentro de un marco normativo, particularmente desde tu perspectiva y conocimiento del mundo de los museos y particularmente del patrimonio cultural en Colombia? Bueno, pues efectivamente creo que pensar en una ley de museos, el primer reto que nos trae pensar en una ley es precisamente definir esa institucionalidad y definir qué es el museo. En algunos ejercicios con mis estudiantes de la maestría de museología, hacíamos el ejercicio, bueno, si vamos a, digamos que tenemos todo ya listo para pensar la ley y para ya promulgar la ley de museos, el artículo primero deberá ser la definición de museo. ¿Cómo lo definirían? Y el diálogo y el debate que se abre es bastante interesante porque empiezan a surgir todo un montón de preguntas. Creo que todavía no está la respuesta de cuál es el horizonte de la definición de museo, sobre todo en una realidad tan particular como la colombiana.
lo que decía Marcelo me parece muy importante. Tener una ley de museos no implica necesariamente que ya todos los problemas de los museos se resuelven, porque efectivamente, y lo podemos ver en el caso de la legislación colombiana, tenemos una legislación bastante robusta respecto a temas de patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, inmueble, paisaje cultural, pero esa realidad normativa todavía está muy lejana de los territorios, todavía está muy lejana de la realidad y de lo cotidiano en los territorios. Entonces yo sí, mi llamado, y un poco en el texto también lo señalo, es a la construcción de una definición de museo de manera articulada con las comunidades. Yo creo que son las comunidades y son los profesionales de museos y es la academia y son todas las personas que se están formando en este ámbito de la museología, que nos estamos formando en este ámbito de la museología, quienes debemos abrir el debate, pero sobre todo debemos escuchar a las comunidades para entender y de alguna manera mediar entre esa institucionalidad, la realidad de los territorios, y a partir de esa mediación generar una definición de museo que sea amplia, que sea inclusiva, pero sobre todo que responda a la realidad de los museos en Colombia y que responda a no solamente a la realidad actual, sino que responda también a esa dimensión y a ese futuro de lo que queremos que sea el museo en el futuro también, porque creo que eso deberá ser una norma, eso debe ser la norma debe ser la que abra el camino a un futuro, a una proyección de futuro diferente al que tenemos actualmente. Y es un poco lo que ha pasado, por ejemplo, con la Constitución del 91. En el momento en el que se promulgó y en el momento en el que empezó a aplicarse en Colombia, como que no lo teníamos muy claro y ahora, 20, 30 años después, empezamos a entender de qué se trata la Constitución y cómo podemos materializarla. Y creo que la potencia de la definición de museo en una posible ley es esa posibilidad de pensar a futuro qué queremos que sea el museo en el futuro, cómo queremos que sea el museo en el futuro. Y creo que ese sería uno de los grandes retos de pensarnos una ley de museos, y este libro nos abre, es como el primer granito de arena a esa gran discusión y a ese gran diálogo para generar y producir definiciones y conceptos claves a la hora de pensar una ley. Luz, aunque señalaste al final de tu intervención, digamos, los posibles vacíos que tiene el libro en su diálogo con la teoría de los derechos humanos, con digamos, ese acervo muy importante, tal vez de los últimos 30 años que se ha producido. De todas maneras, habría que decir en defensa de Fernando que él situó digamos, el foco de su atención en los derechos culturales, precisamente intentando mostrar cómo en Colombia el museo tiene que articularse digamos, a los grandes procesos de exclusión simbólica, de exclusión cultural que vive nuestra sociedad. En los últimos meses hemos visto, digamos, un tipo de exclusión muy fuerte, la exclusión de grandes sectores de la población con respecto al acceso a Internet, y en ese sentido la imposibilidad material de desarrollar, digamos, tareas en el sector educativo, digamos, más formal. De todas maneras, viéndolo desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú el libro en términos de la discusión que podría abrirse aquí en el país o en general en América Latina en esa relación museo, derechos culturales, museo, derechos humanos, museo, derecho a la memoria? Vaya pregunta. Pues, a ver,
Creo que algo que he trabajado, bueno, no creo, algo que he trabajado yo en los últimos años ha sido sobre todo esta articulación entre museos y género, o sea, igualdad de género, perspectiva de género, etcétera, y también en relación con los derechos humanos, específicamente desde el campo de la memoria histórica o memoria social, o como se pueda llamar en distintas realidades, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, bueno, tampoco le puedes pedir a Fernando en particular o a ningún libro que haga todo sobre todo, y entiendo que haya acotado pues los derechos culturales como un ámbito de referencia para hacer la discusión, y efectivamente, como comentas, William, o sea, esta exclusión simbólica y también material que es como muy sensible, me imagino, en Colombia y en otros lugares. Y que también quería referirme, era una pregunta que yo tenía para Fernando. Mi pregunta era, él, ¿qué más podría decirnos, o su libro, qué nos dice o qué le falta decir respecto a toda esta cuestión que desde junio para acá con el movimiento Black Lives Matter se ha despertado a nivel de una movilización social, sobre todo en Estados Unidos y países europeos, pero creo que ha pasado en otros lugares, por lo menos aquí en Chile, con el tema de los monumentos también, o sea, derribado monumentos, cuestionando a los museos, cuestionando sus colecciones, reclamaciones de patrimonio que llevan años, que adquieren una, no sé, un matiz y una concreción muy distintas, y una incluso una rabia volcada de otra forma y expresada. Entonces, estoy diciendo todo esto porque efectivamente, o sea, en el ámbito de los derechos humanos, o sea, este tema de todas esas exclusiones materiales y simbólicas, sea por cuestiones de etnia o de edad o de género o lo que sea, o sea, la argumentación de Fernando está ahí. ¿Se construye la otredad y qué tipo de otredad se construye? Esa es la pregunta, y eso es lo que tenemos que cuestionar desde todos los ámbitos y desde todas las dimensiones de la alteridad y lo que eso supone, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, entre comillas voy a decirlo, el simple hecho, que no es ni simple y no es un solo hecho, pero de cambiar la perspectiva del discurso, el relato, qué cosas se priorizan, por qué quienes están y quienes no están, qué cosas se obvian en la discusión. Me llamaba mucho la atención en el texto de Fernando, que en realidad muchas veces lo que está citando son otros instrumentos internacionales o legales y lo que sea. Se habla pues eso de la diversidad étnica, de la diversidad cultural, etcétera, pero la diversidad social no aparece nunca mencionada como tal, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante porque no solo nos habla de hombres y mujeres y de diversidad sexual, sino también de pobres y ricos y de todas esas otras, o sea, otras dimensiones o condiciones que hacen que unas personas estén o no estén. Y que por lo tanto, o sea, es como ese derecho, o esa no es un derecho como tal, pero esa posibilidad de estar representada y de estar integrada en un relato, en una historia, en un planteamiento de esta es la sociedad, o esto es nuestro patrimonio, o esto es nuestra arte, o yo qué sé, y también de, por supuesto, poder ser partícipe de muchas otras maneras y contribuir o saber que puedes contribuir allí, ¿no? Entonces, esa es una dimensión como muy básica de esta conexión entre los derechos humanos de manera general y los museos. Además, por supuesto, ya de la creación de museos que específicamente trabajan temas de memoria, o de otros museos de derechos humanos. Hace, si no me equivoco, el año pasado o antepasado, la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos sacaron un comunicado que decía, en realidad todos los museos pueden ser museos de derechos humanos, ¿no? Porque todos pueden plantear alguna pregunta sobre la diversidad, o pueden plantear alguna historia sobre la dignidad, la lucha por la libertad. Todos pueden encontrar una forma de expresar, no sé, un ejemplo de cuidado del medio ambiente, o sea, por estos derechos humanos, efectivamente, de manera amplia pueden relacionarse, o sea, se relacionan con toda la vida de todas las personas y de todas las sociedades, ¿no? Entonces, desde ahí hay muchas maneras de tejerlo. Efectivamente, hay museos que se han dedicado específicamente a esto, pero bueno, creo que todos tienen esa posibilidad y podrían enganchar en esa visión.
Gracias, Luz. Creo, Paola, que tenemos varias preguntas de las personas que nos están viendo a través del canal de la Facultad de Artes. Cuéntanos. Y, bueno, hay una serie de preguntas y también como ideas que sustentan también lo que ustedes están diciendo. Ricardo Oria dice que si el libro está disponible en formato ebook o PDF, y si está, va a ser de formato abierto, va a ser de acceso abierto, y una vez lo tengamos lo vamos a distribuir tanto por la facultad, el Centro de Divulgación y Medios, y nosotros de la maestría también lo vamos a poner a disposición de todos ustedes. María Claudia Molano dice si el libro estaría a la venta en la librería. No, no estará a la venta, va a ser libre, va a ser gratuito. César David Ortiz Buitrago pregunta si el libro es una especie de policy paper. Entonces, no sé si la quieras responder. No, dejémosle la respuesta a nuestros panelistas. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Jimena, tal vez. Yo creo que no. Yo creo que no, porque todavía es como una primera aproximación, pero todavía hace falta mucha reflexión alrededor del tema para pensarse en esto. Yo no sé, William, ¿tú qué piensas? Yo creería que todavía no. Es apenas una primera aproximación. Sí, yo creo que no, el libro todavía, el libro está abriendo la discusión en nuestro país y está tratando de animar la discusión. Por eso digo que en cierto sentido es una especie está buscando una especie de efecto de campo al interpelar en principio, creo yo, al sector, a los profesionales y las profesionales de museos. Yo creo que es una especie de toma de conciencia, si quisiéramos ponerlo en un contexto materialista, marxista. Es una especie de llamado a la toma de conciencia sobre el ámbito, el ámbito del trabajo simbólico y del trabajo material que hacemos quienes trabajamos en y por los museos, me parece a mí. No sé si Marcelo y Luz tengan otra idea. Bien, Pau, ¿otra pregunta? Listo. Nuestra siguiente pregunta la hace Margarita Silva Montaña. Ella pregunta: la interrelación del museo con su territorio es muy importante y significativa. ¿Cuál es el concepto que la comunidad tiene de un museo? ¿Qué esperan de un museo? La comunidad. Nuevamente apelo a ti, Jimena. ¿Qué dirías tú? Me parece que se le cortó la señal a Jimena. Marcelo, ¿qué dirías tú? El concepto de museo de las comunidades. Ah, perdón, pero ya creo que tenemos la conexión con Jimena. Bueno, nada. Marcelo, ¿qué dirías tú? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ah, ya te estamos escuchando. Sí, adelante. Bueno, yo decía que yo creo que los territorios y las comunidades en los territorios, bueno, voy a apelar un poco a mi experiencia como trabajando con comunidades, tienen muy clara la definición de museo y tienen muy claro qué quieren de sus instituciones museales. Creo que nos falta acoplar mucho más ese conocimiento porque es un conocimiento que está muy arraigado a lo sensible. Entonces creo que nos falta dialogar mucho más con las comunidades para lograr esa definición de museo, teniendo en cuenta lo que pasa es cuando uno va a los territorios y tiene la posibilidad de conocer museos comunitarios y de conocer museos
que, por ejemplo, hacen parte de juntas de acción comunal o hacen parte de comunidades indígenas, de cabildos o resguardos indígenas, uno se da cuenta que ellos tienen muy claro qué quieren de sus instituciones museales. Ellos tienen muy claro esa relación de su patrimonio con el otro y tienen muy claro qué quieren mostrar, qué quieren dinamizar y qué quieren experimentar. Entonces, creo que a la academia le ha hecho falta un poco ese diálogo para otorgarle herramientas a las comunidades que logren potenciar ese sentir de sus instituciones museales y logren potenciar esos impactos que quieren lograr las comunidades. Entonces, claro, hay un tema también complejo que a la hora de pensar en una ley también es bien importante revisar, y es que hay muchas instituciones que quieren denominarse museo porque esto les trae como un estatus, les da ciertos privilegios tributarios incluso, y que cuando uno entra a ver el fondo de estas instituciones no logran la investigación, no tienen una colección, no tienen un acervo, realmente su quehacer no está orientado hacia la museología. Entonces, esos casos son bien particulares, son que habría que revisar de manera muy detallada, sobre todo a la hora de pensarnos una ley, pero hay muchos museos, sobre todo los museos comunitarios, los centros de memoria, los museos de memoria, que tienen muy claro qué quieren y cómo quieren lograr sus objetivos. Entonces creo que nos falta escuchar y mediar mucho más con las comunidades para lograr entender esa definición y ese ámbito tan amplio y polisémico del museo, como lo define Fernando en su libro. Él dice, no podemos definir el museo desde una sola perspectiva porque el museo es polisémico. Y efectivamente así es. Entonces creo que debemos hacer una tarea muy detallada de escucha a las comunidades para determinar esa potencia de esas instituciones. Marcelo, ¿qué dirías tú? Creo que Jimena hizo un punto muy, muy interesante. El primero, claro, al fortalecer la necesidad de relación con las comunidades, mas después nuestra distinción entre estos distintos momentos. Creo que ese es un ejemplo que yo creo que la legislación brasileña puede ofrecer, es que hablamos de dos situaciones distintas en nuestra legislación. Hablamos de museos y hablamos de procesos museales, para justamente nos referirmos a estas situaciones que engendran procedimentos de conservação, especialmente em distintas comunidades, mas que aún não estão desenvolvidas ou estruturadas a ponto de completar todas as tarefas do museu. Mas que isso é muito importante, porque, do ponto de vista social, são experiências que verdadeiramente trazem novos retos e novas potencialidades, e que, para a legislação, também há que reconhecer e proteger, mas haciendo esta diferença, que creio que pode ser uma colaboração brasileña interesante para esta discusión. Luz, ¿qué dirías tú, digamos, en tu experiencia de estudio de las iniciativas de memoria, de ese trabajo ahí? ¿Cómo sería la perspectiva que se intuye o que se piensa sobre el museo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, igual y para empezar con esta pregunta, voy a enganchar un poco con la anterior, porque a mí, o sea, aunque el texto y también en algún momento la pregunta que hicieron tiene que ver con las comunidades y los territorios, algo que siempre está presente en mi cabeza es
¿qué es una comunidad y a qué nos referimos, ¿no? También es un término polisémico y tampoco es una entidad fija, dada y demás, ¿no? Entonces, como que sí, los museos comunitarios entendemos que son de una comunidad entendida, acotada a un territorio, pero las comunidades de un museo o las que podrían estar vinculadas a los museos, pues puede ser la comunidad científica o la comunidad académica, la comunidad universitaria o yo qué sé, grupo, la sociedad de historiadores de no sé dónde, o sea, es como las comunidades potenciales son muchas y unas de esas comunidades que no son como grupos ni homogéneos ni que viven en el mismo lugar ni nada, son las comunidades de memoria, ¿no? Entonces, esas son mucho más abstractas o simbólicas, o sea, lo que las reúne esas comunidades de memoria, pues es el haber vivido un X acontecimiento en el pasado y entenderlo de cierta manera compartida, querer recordarlo o superarlo o encontrarse para procesarlo y o para investigar la verdad, pedir justicia, reparación, etcétera, ¿no? Entonces, estas comunidades de memoria pues tienen distinto recorrido y distintos intereses y distintas formas de organizarse en cada sociedad y en cada contexto en particular. En este caso creo que la experiencia colombiana es muchísimo más amplia y a lo mejor son ustedes los que nos pueden contar, porque ahí sí ha habido como muchas iniciativas de estos museos comunitarios de memoria o de espacios más pequeños. Aquí en Chile, por ejemplo, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es interesante porque está en Santiago, en una zona, y digamos que es una zona en donde la gente del barrio tiene una relación, entre comillas, periférica o marginal con el museo, y la comunidad principal es gente, víctimas o familiares de víctimas, además de cierto grupo o de ciertos sectores vinculados a lo mejor a ciertos procesos históricos, políticos, etcétera, y ellas y ellos son como ese sustrato que están ahí participando en todas las actividades, proponiendo o incluso participando, pues no sé, en los comités o en los eventos y demás. Y es interesante, por ejemplo, que ha habido grupos feministas que están luchando por procesos de memoria, de reivindicación política, de ciertos, pues no sé, de ciertas vulneraciones específicas que ellas vivieron y que están haciendo sus propias historias del movimiento feminista, lo que aportaron a la lucha contra la dictadura, las vulneraciones que sufrieron y un largo etcétera. Y ellas, por ejemplo, no se vinculan como grupos feministas al Museo de la Memoria. ¿Por qué? Pues porque es un museo que al final no deja de ser resultado de una política de Estado que tiene X o Y potencialidades y X o Y limitaciones y no logra pues convocar necesariamente a todos los grupos, que las feministas no son los únicos, hay otros y de partidos políticos, etcétera, que aunque estén inmersos en las luchas por la memoria, no están necesariamente metidos en ese museo, porque no les interesa, porque no los representa o porque desde su perspectiva las lógicas para memorializar y para conmemorar van por otro lugar que no son el museo. Es lo que puedo decir por ahora. Bueno, yo creo que vamos cerrando nuestro espacio. Quiero, antes que nada, pues agradecer a Marcelo, a Jimena, a Luz, un enorme agradecimiento. Gracias por esa generosidad en el tiempo, gracias por la generosidad intelectual, gracias por la disposición para leer y comentar este libro de Fernando. Por el otro lado, quiero cerrar agradeciendo al equipo que dirige el profesor Alberto Amaya del Centro de Divulgación y Medios por toda la colaboración que nos han prestado, al profesor directamente. Muchísimas gracias. También quisiera dejar consignado nuestro agradecimiento de parte de la comunidad académica de base de la maestría en museología, a los colegas, a los y las colegas del comité de área curricular a la que pertenece la maestría, a los colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas y por supuesto a el equipo en cabeza del profesor Carlos Naranjo, decano de la Facultad de Artes, en todo el apoyo que le han prestado a este proyecto y a las iniciativas de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia.
Marcelo, Jimena, Luz, muchas gracias. En verdad ha sido un diálogo muy interesante y aunque Fernando nos faltó, sin duda nos faltó para hacer más animado e interesante este espacio, creo que hemos logrado un diálogo interesante, ¿verdad? Sí, muchísimo. Creo que nos vamos con muchas preguntas y eso me parece que es lo más importante. Más que con respuestas, irnos con preguntas, con cuestionamientos, con inquietudes. Y creo que este evento lo logró. Marcelo. Luz, por favor. Gracias, Marcelo. Gracias, William. No, yo también me quedo con esas, sí, tengo miles de mariposas ahora en la cabeza y ganas de pensar más, de leer más y de que luego sigamos conversando y agradecer la invitación y a Fernando desearle que se recupere. Y bueno, ya la maestría, los próximos 10 años de trabajo igual de intenso y productivo. Gracias. Gracias, Marcelo. Yo también agradecer a ti, William, cumplimentar a Fernando una vez más. Luz y Jimena, fue un gran placer. William, se me permite, quería terminar, porque creo que siempre esas discusiones vemos todos los retos, los problemas que enfrentamos los museos, los profesionales de museos, y también las situaciones políticas que nuestros países en América Latina en este momento están enfrentando. Mas me encantaría les contar algo que se pasó acá en Brasil hace como 3 semanas, que creo para los museos, para nosotros fue muy emblemático y muy importante. Y lo voy a intentar decir muy rápido. Las religiones afro-brasileñas sempre foram muito perseguidas em Brasil, sempre tiveram muitos problemas, especialmente em los anos 1930, em el momento do governo ditadura de Getúlio Vargas, foram muito perseguidas, especialmente em Rio de Janeiro. E os terreiros, não, que são, como chamamos, os espaços religiosos dessas práticas, eram invadidos por la policía, que tomavam todos os objetos de culto e los tomavam como evidências de cultos satânicos. Podem imaginar todas as utilizações que fizeram. Com o tempo, esses objetos se foram a terminar em el Museu de la Polícia Militar, em Rio de Janeiro, e aí se quedaram hasta hace 3 semanas. E sempre com uma visão toda carregada de prejuízos e visões pejorativas, realmente uma evidência de como os prejuízos seguem existindo. E a associação destas religiões afro-brasileiras, há como um par de anos que começou uma luta para recuperar estes objetos e para sacá-los do Museu da Polícia Militar. Mas se deparou com um problema jurídico, porque agora esses objetos são patrimônio nacional, porque pertencia ao Museu da Polícia Militar, e então não poderiam estar em manos privadas. Então, os líderes das organizações, das religiões afro-brasileiras, buscaram o Museu da República, que é um grande museu nacional, creio que muitos de vocês o conhecem, em Rio de Janeiro, que agora está dirigido por Mário Chagas, um amigo e um profissional muito importante em Brasil, e lograram fazer com Mário, com o Museu da República, um acordo por lo qual esses objetos partiram do Museu da Polícia Militar e foram trasladados ao Museu da República, onde agora se vão a ser apresentados em uma outra dimensão, com uma outra perspectiva e como uma evidência importante da diversidade religiosa e cultural da República Brasileira. Então, para mim, esse foi um exemplo que creio que é muito importante para cerrar, para como mostrar, não, o potencial de los museus
que seguimos teniendo en todas las circunstancias, aún en situaciones políticas muy dolorosas como la que estamos ahora enfrentando en Brasil, y cómo es importante para los profesionales tenermos esta conciencia y pensar en los nuevos roles que el museo puede propiciar. Esto, gracias. Marcelo, no habías podido cerrar de manera más bonita este evento, que quiero pensar como un evento amoroso, un evento emocionalmente muy cálido, dirigido sobre todo a Fernando y a los y las estudiantes de la maestría en museología, los y las egresadas de la maestría, a todos los colegas de museos que trabajan diariamente en situaciones muy, muy difíciles. Muchas gracias por semejante historia tan bella, y habrá que desde aquí enviarle una gran felicitación al profesor Mario Chagas por semejante audacia y semejante trabajo. Bien, creo que vamos cerrando, Paola. Sí, sí, señor. Ya se puede cerrar el evento. Bien, muchas gracias a todos, a todas. Un saludo a quienes nos estuvieron siguiendo a través del canal en YouTube de la Facultad de Artes. Nos estamos viendo y pues los invitamos a que busquen el libro. Va a estar colgado en el repositorio institucional de la universidad, en el sitio web del Centro de Divulgación y Medios y en el sitio web de la editorial de la Universidad Nacional. Y bueno, un abrazo para todos y para todas. Hasta una nueva ocasión. Chao, chao.